Cuando la enfermera Elena abrió la puerta de la pequeña casa de doña Marisa, de 72 años, aquella mañana sofocante, notó algo extraño incluso antes de anunciar su llegada. No era solo el dulce aroma a humedad que suele impregnar las habitaciones donde apenas circula el aire. Era un olor diferente, más denso, casi metálico, que parecía extenderse por el estrecho pasillo como una cálida bruma que se adhiere a la piel. Por un momento, Elena pensó que podría haber comida en mal estado en la estufa o una fuga química, pero la cocina estaba impecablemente ordenada, como siempre. La incomodidad llegó de repente, casi como una advertencia silenciosa, de esas que los años de experiencia en el cuidado a domicilio enseñan a no ignorar jamás. Doña Marisa apareció en la sala segundos después, arrastrando los pies, con una sonrisa tímida que contrastaba con la expresión cansada de sus ojos. Vestía una blusa ligera y un cardigan de lana a pesar del calor. Una vieja costumbre que, según ella, era una manía de la gente que ha vivido demasiado. Al principio todo parecía normal. Presión arterial controlada, ánimo estable, ninguna queja específica aparte del frío constante que decía sentir en la piel. Pero cuando Elena se acercó para ayudarla a sentarse, ese mismo olor sutil y persistente regresó, ahora incluso más intenso, como si proviniera de alguna capa que el baño ya no alcanzaba. El ambiente no ayudaba. Las ventanas estaban cerradas, el ventilador apagado. Las pesadas cortinas filtraban la luz hasta convertirla en un tono amarillento, propio del atardecer. La combinación creaba una atmósfera densa, casi cinematográfica, que hacía pensar a cualquiera que algo grave estaba a punto de suceder. Y por un momento, Elena se preguntó si esa sensación incómoda no sería solo un mal presagio, sino una señal real de que algo en el cuerpo de doña Marisa pedía auxilio. Fue entonces cuando notó un detalle que la inquietó. A pesar de estar bien vestida, con perfume floral y el cabello recién peinado, parecía haber una discrepancia entre su impecable apariencia y ese olor que se empeñó en permanecer. No era olor a falta de higiene. No era algo que un baño pudiera solucionar. Era algo más profundo, casi como si se originara en cambios internos del propio organismo. Y al darse cuenta de que doña Marisa intentaba disimular la situación con una sonrisa fugaz y un ajuste de su ropa, Elena comprendió que no era nada nuevo. Era algo que se había estado repitiendo, silenciosamente, durante semanas. La enfermera respiró hondo, se acercó con cuidado y comenzó el examen, sabiendo ya que necesitaba investigar más allá de lo que veían sus ojos. Porque ese olor inusual no era solo un detalle molesto, era una señal. Cuando la enfermera Elena se percató de que el olor de doña Marisa no concordaba con la impecable apariencia que siempre mantenía, no imaginó que se enfrentaba a un fenómeno mucho más común de lo que la mayoría cree. Y al contrario de lo que muchos piensan, este tipo de cambio no surge de la negligencia, la falta de higiene, o algo tan simple como un baño más a fondo. Lo que tenía ante sí, y lo que miles de mujeres mayores experimentan a diario, es el resultado de profundas, silenciosas y frecuentes transformaciones biológicas que comienzan mucho antes de cualquier signo visible. La tesis de este video es sencilla. Existen hábitos cotidianos aparentemente inofensivos que alteran el microbioma natural de la piel y las zonas íntimas, creando un entorno propicio para la aparición de olores persistentes y difíciles de controlar. Y lo más importante, estos hábitos no se perciben como un problema precisamente porque forman parte de la rutina diaria de millones de mujeres. Para comprender esto, debemos analizar la ciencia. Investigaciones del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, la Universidad de Kioto y centros dermatológicos de Estados Unidos demuestran que, después de los 55 años, se produce un cambio significativo en la composición química de la piel, especialmente en las zonas donde el sudor, el calor y la humedad permanecen durante más tiempo. Este proceso se debe a que la producción de lípidos naturales disminuye, el pH aumenta ligeramente y la renovación celular se ralentiza. Estos tres factores, combinados, alteran la forma en que el cuerpo interactúa con las bacterias presentes de forma natural en la superficie de la piel. Y aquí hay un punto que pocos comprenden. El mal olor no proviene de la piel en sí, sino de la relación entre la piel y las bacterias que viven en ella. Cuando esta relación se desequilibra, incluso los cuidados rutinarios como el baño, los perfumes, los jabones y las toallas, no solo pueden resultar ineficaces, sino que pueden agravar el problema. Un estudio realizado por la Universidad de Cincinnati reveló que las mujeres posmenopáusicas experimentan un cambio de hasta un 30% en la acidez natural de la piel,
lo que favorece la proliferación de bacterias que producen compuestos volátiles responsables de olores más intensos. Esto explica por qué muchas mujeres notan cambios en el olor corporal, incluso manteniendo los mismos hábitos de higiene de toda la vida. Pero lo que casi nadie sabe, y aquí viene lo más sorprendente, es que muchos de los hábitos considerados correctos para la higiene en realidad interfieren con este equilibrio. Los productos perfumados, los jabones antibacterianos, los ambientes húmedos o los objetos de uso diario en el baño pueden crear microdesequilibrios que se acumulan con el paso de las semanas, dando lugar a olores que ni las duchas largas, ni los perfumes caros, ni los jabones especiales pueden enmascarar. Estos detalles cotidianos pasan desapercibidos porque son rutinas que se repiten durante décadas. Sin embargo, según dermatólogos del Hospital Mount Sinai, es en la vejez cuando el microbioma de la piel se vuelve más vulnerable, lo que significa que cualquier pequeña alteración puede generar efectos mucho mayores que antes. Esta mayor sensibilidad genera un círculo vicioso. Cuanto más intenta una persona mejorar el olor, más altera el equilibrio natural. Cuanto más altera, peor es el olor. Y esto se agrava aún más por un segundo factor, poco mencionado: los cambios hormonales tardíos. La disminución continua de estrógenos, incluso años después de la menopausia, altera el funcionamiento de las glándulas sudoríparas y sebáceas, dejando la piel más seca por fuera y más vulnerable por dentro. Este contraste crea el ambiente perfecto para que las bacterias se multipliquen de forma inadecuada. Otro punto esencial es la estructura de la casa y la rutina diaria. Baños sin ventilación adecuada, toallas que no se secan completamente, ropa interior elegida por su suavidad en lugar de por la transpirabilidad de la fibra, e incluso el tiempo que se pasa sentado en el inodoro, contribuyen a pequeños cambios en las zonas más sensibles. Ninguno de estos factores parece grave por sí solo, pero en conjunto crean un escenario propicio para olores persistentes como el que la enfermera Elena identificó en Doña Marisa. Es este conjunto de factores invisibles lo que provoca que muchas mujeres se sientan confundidas, frustradas o incluso avergonzadas al darse cuenta de que algo ha cambiado en su propio cuerpo. Pero lo cierto es que este cambio tiene explicaciones científicas claras, y reconocer las causas es el primer paso para comprender lo que sucede después. Si te gusta el contenido que combina ciencia y explicaciones accesibles sobre la salud femenina, únete a nuestra comunidad y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir produciendo videos que marcan la diferencia en la vida de las personas. Ahora, con la tesis presentada y la explicación científica inicial, podemos retomar la historia de Doña Marisa para comprender cómo una simple observación condujo al descubrimiento de hábitos que casi nadie nota, pero que transforman por completo el equilibrio natural del cuerpo. Cuando Elena regresó a casa de Doña Marisa la semana siguiente, el ambiente era más distendido, y la propia paciente parecía entusiasmada con la presencia de la enfermera. Era una de esas mañanas de cielo blanco, donde la luz se filtra por la ventana como un suave velo. Sin embargo, el ambiente tenía esa sutil mezcla de perfume floral y un olor más intenso, difícil de describir. No era fuerte, no era lo suficientemente desagradable como para causar repulsión, pero tenía algo persistente que parecía acompañar a la anciana incluso sin que ella se diera cuenta. Doña Marisa, a sus 72 años, era la personificación del cuidado. Tenía la costumbre de levantarse temprano, hacer la cama, ducharse cada día a la misma hora y elegir ropa limpia con una disciplina casi ritual. Su cabello, siempre recogido en un moño bajo, reflejaba el orgullo silencioso de quien había aprendido a presentarse ante el mundo con dignidad. Pero, a pesar de todo este cuidado, el olor que Elena percibía seguía ahí, más discreto algunos días, más evidente otros. Ese día, mientras hablaban de la presión arterial y los ajustes de la medicación, Elena se fijó en un detalle que antes había pasado desapercibido: la pila de toallas dobladas sobre una silla en la esquina de la habitación. Algunas se habían secado allí, sin mucha ventilación. Otras, aparentemente limpias, aún conservaban un ligero olor a humedad. Más tarde, mientras ayudaba a Doña Marisa a apoyarse en la barandilla del baño, Elena vio el pequeño estante donde guardaba las cremas y los jabones. Entre ellos había frascos con fragancias intensas, de esas que prometen frescura inmediata, que la anciana había usado desde su juventud cuando trabajaba como funcionaria. «Siempre me ha gustado este olor», dijo Doña Marisa con una sonrisa tímida, al notar la mirada curiosa de la enfermera. «Lo uso desde que mi hija era pequeña. Creo que me acostumbré. Me da la sensación de estar limpia, ¿sabe?» Elena asintió, manteniendo un tono prudente. «Es muy común, Marisa.
Muchas mujeres de su edad llevan tantos años usando estos productos que ni siquiera se imaginan que el cuerpo cambia, y que a veces estos olores fuertes ya no funcionan tan bien como antes. A medida que avanzaba la conversación, Elena empezó a comprender algo. La anciana se quejaba repetidamente de que sentía el cuerpo diferente, que el olor de su ropa tardaba más en disiparse, que notaba la piel más sensible y, a veces, más caliente en los pliegues. No era dolor ni irritación visible. Era una vaga sensación, como si algo en su interior se estuviera transformando lentamente. Elena decidió observar con más atención. En el armario, además de las toallas, había un cajón con ropa interior muy suave, algunas prendas de tejidos sintéticos que doña Marisa compraba para mayor comodidad. En su rutina diaria, pasaba largos ratos sentada, sobre todo después de comer, leyendo o viendo la televisión. En el baño, la alfombrilla tardaba mucho en secarse. Y en la ducha, usaba 2 jabones distintos, uno perfumado y otro antibacteriano, por si acaso, según decía. Cada pequeño detalle parecía ordinario, inofensivo, parte de una rutina construida a lo largo de décadas. Pero Elena sabía, por sus propios estudios y práctica clínica, que así es precisamente como comienzan los desequilibrios. Nada sucede de la noche a la mañana. Es la suma silenciosa de pequeñas decisiones que pasan desapercibidas. Un jabón fuerte aquí, una toalla húmeda allá, una prenda interior inadecuada por allá. Y el cuerpo, más vulnerable debido a los cambios hormonales y la alteración natural del microbioma cutáneo, responde lentamente, hasta que algo simple, como un olor persistente, se vuelve imposible de ignorar. Al final de la consulta, mientras Elena anotaba las últimas observaciones en el historial clínico, doña Marisa dijo algo que resonó en la mente de la enfermera. ¡Qué curioso! Me cuido tanto. Nunca imaginé que sentiría este tipo de cambio. Parece que mi cuerpo me está diciendo algo, pero no sé qué. En cuanto Elena escuchó eso, se dio cuenta de que este caso era el ejemplo perfecto de lo que había explicado en el acto anterior. Muchas mujeres desconocen que hábitos aparentemente correctos pueden, con el tiempo, alterar el equilibrio natural de la piel, reducen la ventilación corporal, modifican el pH sin que se den cuenta y cambian el comportamiento de las bacterias naturales. Y al igual que doña Marisa, miles de mujeres experimentan cambios sutiles que solo se hacen evidentes cuando el olor se convierte en una señal constante, una advertencia de que algo, por sutil que sea, no está bien. Lo más sorprendente es que, al analizar cada aspecto de la rutina de la anciana, Elena se percató de un patrón claro. Prácticas comunes y absolutamente normales contribuían directamente a lo que sentía. Y mucha gente, incluso profesionales, rara vez habla de esto. Y aquí es donde todo cobra sentido. Porque al analizar la rutina de doña Marisa, Elena identificó 6 hábitos sencillos, repetidos a diario, que alteran silenciosamente el equilibrio natural de la piel y favorecen los olores persistentes. Y es precisamente a partir de estos hábitos que comienza nuestra lista. Antes de comenzar la lista, escribe en los comentarios. De todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿has notado algún cambio similar en algún familiar o incluso en ti mismo? ¿Ah? Tu experiencia puede ayudar a otras personas que pasan por esto sin entender por qué. Ahora, pasemos al primer punto de nuestra lista, el menos grave, pero que aún así puede iniciar un proceso silencioso que altera el equilibrio natural de la piel. Este hábito parece inofensivo a primera vista. Al fin y al cabo, todos usamos la misma toalla durante varios días, sobre todo si está aparentemente limpia y tiene un olor neutro. Pero lo que casi nadie sabe es que una toalla húmeda o semihúmeda es uno de los entornos más favorables para el desarrollo de microorganismos capaces de alterar el olor corporal, especialmente en pieles maduras. La ciencia lo explica con claridad. Investigaciones de la Academia Americana de Dermatología demuestran que, a lo largo del día, nuestra piel libera células muertas, microorganismos naturales y pequeñas cantidades de sudor residual, incluso cuando no estamos sudando activamente. Al secarnos con una toalla, todo esto se deposita en la tela. En las personas mayores de 60 años, esta transferencia es aún más intensa porque la renovación celular se produce más lentamente, acumulando más residuos microscópicos. Ahora imagine esta combinación sobre un paño húmedo, en un baño mal ventilado. El ambiente perfecto para el crecimiento de bacterias que proliferan precisamente en la humedad. Algo tan común que estudios de la Universidad de Michigan han identificado que una toalla usada durante 3 días puede contener, en promedio, hasta un 70% más de bacterias que una toalla que se seca completamente entre usos. El problema no es solo la acumulación de bacterias, sino el tipo de bacterias que crecen en estas condiciones.
En ambientes húmedos, microorganismos como Corynebacterium, Staphylococcus y ciertas especies de Micrococcus se multiplican rápidamente. Estas especies, al depositarse nuevamente en la piel con el uso repetido de la toalla, alteran la producción de compuestos volátiles que dan origen al olor característico en las mujeres mayores. Ese olor más fuerte y persistente que no siempre mejora después del baño. Y aquí es donde la narración de doña Marisa cobra más sentido. En la visita anterior, Helena notó la pila de toallas dobladas sobre la silla. Algunas toallas solo estaban secas por fuera, pero aún conservaban humedad en las fibras internas, algo imposible de percibir al tacto. Esta es una de las razones por las que muchas mujeres, como doña Marisa, tienen la impresión de que el mal olor regresa muy pronto, incluso después de una ducha a fondo. Para entender cómo sucede esto en la práctica, consideremos una situación sencilla. Una mujer de 68 años se ducha por la mañana, se seca con una toalla y la deja colgada en el baño. Durante la tarde, la casa está cerrada. La ventilación disminuye y la toalla permanece húmeda. Por la noche, vuelve a usar la misma toalla. Sin darse cuenta, está depositando en su piel una mayor concentración de bacterias que la que tenía originalmente. Y, sumado a los cambios hormonales y al debilitamiento del microbioma propio de la piel madura, el resultado se nota con el paso de las semanas. El olor se intensifica y se vuelve más difícil de controlar. Una investigación del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento incluso destaca que la piel mayor de 55 años pierde parte de su capacidad natural para combatir el crecimiento excesivo de bacterias. En otras palabras, cualquier desequilibrio externo tiene un mayor impacto. Una toalla húmeda, un jabón inadecuado, una prenda de ropa que no transpira. Todo esto actúa como desencadenante, incluso si nadie asocia el hábito con el mal olor corporal. No es la toalla en sí, sino el ciclo silencioso de humedad, calor y microbiota alterada. Un ciclo que puede pasar desapercibido durante años hasta que el cuerpo empieza a mostrar síntomas, como le ocurrió a doña Marisa. Y si este es solo el menos grave de los 6 hábitos, imagínense lo que sucede cuando hablamos de los más intensos, aquellos que realmente transforman el entorno natural de la piel y prácticamente garantizan el empeoramiento progresivo del olor, incluso con el máximo cuidado. Aprovecha para darle me gusta al video. Un me gusta ayuda a que este contenido llegue a más personas que también pasan por esto sin comprender lo que sucede. A partir de ahora, dejamos atrás los hábitos más leves y entramos en aquellos que realmente transforman el microbioma, el pH y el funcionamiento natural de la piel madura. Es aquí donde los cambios se hacen evidentes, el olor se vuelve más persistente y el cuerpo comienza a reaccionar de maneras que sorprenden incluso a las mujeres con una higiene impecable. Estos factores son más graves porque no solo alteran el equilibrio bacteriano de la piel, sino que también modifican la fisiología interna de la zona, modifican la circulación, afectan a glándulas específicas e interrumpen mecanismos que el cuerpo tarda décadas en desarrollar. El primero de estos factores desencadena una cadena de reacciones tan silenciosas y frecuentes que muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de que repiten este patrón a diario. Permanecer sentada en el inodoro durante largos periodos es uno de esos hábitos que parecen irrelevantes, pero que se intensifican con la edad. Investigaciones de la Clínica Cleveland y la Sociedad Americana de Uroginecología demuestran que, después de los 55 años, se produce una reducción significativa en la eficacia de los músculos del suelo pélvico, la elasticidad de los tejidos perineales y la capacidad de irrigar continuamente la zona. Cuando una mujer permanece sentada en el inodoro durante más de 8 a 10 minutos, se produce un fenómeno llamado hiperpresión perineal, que reduce el flujo sanguíneo, aumenta la temperatura interna y crea un ambiente cálido y húmedo que altera directamente el comportamiento de las bacterias anaeróbicas, principales responsables de los olores fuertes. Esto se agrava aún más en casos de estreñimiento, esfuerzo excesivo al defecar o cuando se pasa demasiado tiempo en el baño, ya que la acumulación de presión también favorece la translocación microbiana, que es la migración de bacterias desde el tracto intestinal hacia zonas externas de la piel, un proceso sutil pero extremadamente relevante en mujeres con mucosas más delgadas debido a la disminución de estrógenos. Este fenómeno parece abstracto hasta que se observa la rutina de mujeres reales. Helena, la enfermera que cuidaba de doña Marisa, lo notó repetidamente al atender a pacientes mayores. En un caso, una mujer de 74 años comentó que el olor cambiaba precisamente los días en que necesitaba pasar más tiempo en el baño. Durante la consulta, la explicación se hizo evidente. Al permanecer sentada durante largos periodos, su cuerpo experimentaba microepisodios de disminución de la oxigenación en los tejidos,
lo que hacía que la piel fuera más susceptible a la acción de bacterias que producen compuestos volátiles. En otras palabras, el olor no provenía de la falta de higiene, sino de un cambio fisiológico desencadenado horas antes. La situación se complica cuando este hábito se combina con otro muy común, el uso continuo de jabones perfumados, antibacterianos o con pH inadecuado en zonas sensibles. Estos productos, que a primera vista parecen correctos, interfieren directamente con la microbiota protectora. Estudios de la Academia Europea de Dermatología demuestran que las mujeres posmenopáusicas experimentan una disminución natural de hasta un 60% en la cantidad de lactobacilos, las bacterias beneficiosas que mantienen un pH más ácido y evitan la proliferación de microorganismos que producen mal olor. Cuando se usa repetidamente un jabón inadecuado, la poca protección que queda se reduce aún más, elevando el pH y facilitando la proliferación de bacterias anaeróbicas que prosperan en ambientes menos ácidos. Por eso, las mujeres que han usado el mismo jabón durante décadas se dan cuenta de repente de que su olor corporal ha cambiado. No es el jabón lo que ha cambiado, sino su cuerpo. Aquí es donde la ciencia y la rutina se encuentran. La hiperpresión pélvica altera físicamente el tejido. El jabón inadecuado altera químicamente el entorno. Cuando estos dos hábitos coexisten, crean una tormenta microbiológica: tejidos sensibles, pH elevado, calor interno, retención de humedad y una mezcla de microbiomas distintos. El resultado es un olor más fuerte, más profundo y mucho más difícil de controlar. Ni siquiera las toallas limpias, la ropa adecuada y las duchas diarias pueden compensar estos cambios, ya que el desequilibrio se produce en el propio organismo. Estos factores son más graves porque interfieren directamente con el sistema de protección natural, un sistema que se basa en 3 pilares: la integridad de los tejidos, el equilibrio del pH y la estabilidad del microbioma. En actos anteriores, vimos hábitos que afectan levemente a estas áreas. Pero aquí hablamos de comportamientos que debilitan estas defensas de forma continua, silenciosa y acumulativa. Esto explica por qué tantas mujeres afirman que el olor cambió de repente, cuando en realidad el cuerpo llevaba meses o años experimentando cambios. Y lo más sorprendente es que, incluso con todo esto, aún no hemos llegado al error más devastador de la lista. El primer punto no solo implica un comportamiento, sino un hábito que interfiere directamente con el mecanismo de protección más esencial del cuerpo femenino, alterando la forma en que la piel madura intenta mantener el equilibrio. Cuando este mecanismo falla, todo lo demás falla también. A continuación, comprenderás por qué se considera la principal causa del olor persistente en mujeres mayores de 50 años. Hemos llegado al momento decisivo de este vídeo: la revelación del primer punto, el hábito más dañino, invisible y repetido entre las mujeres mayores de 55 años, y la principal causa de los cambios persistentes en el olor corporal e íntimo. Y al contrario de lo que muchos imaginan, no se trata de un producto específico ni de una práctica rara o exótica. El principal problema es, sencillamente, el hábito de intentar neutralizar el mal olor con lavados frecuentes a lo largo del día, la aplicación de jabones fuertes, perfumes directamente sobre la piel, toallitas perfumadas, o combinaciones de productos que prometen una limpieza inmediata. Este comportamiento, tan común y fomentado durante décadas, es descrito por los expertos como el factor que más destruye la microbiota protectora de la piel madura y que más favorece la colonización de bacterias que producen olores intensos. Investigaciones de la Facultad de Medicina de Harvard, el Hospital Mount Sinai y la Academia Europea de Dermatología demuestran que los productos con fragancia, detergentes sintéticos, espuma densa, alcohol o conservantes agresivos elevan el pH local, reducen drásticamente la población de lactobacilos naturales y disminuyen la capa de lípidos esenciales que actúa como barrera protectora. Y cuando esta barrera desaparece, el cuerpo pierde precisamente lo que la ciencia considera su escudo bioquímico: un conjunto de microorganismos, ácidos grasos y ceramidas, que mantienen un ambiente ácido e impiden la proliferación de bacterias anaeróbicas responsables de los olores más fuertes. La gravedad de este asunto radica en su profundo efecto sobre la fisiología. Las mujeres mayores de 55 años experimentan una disminución significativa de estrógeno, una hormona que mantiene hidratadas las mucosas, regula el pH y estabiliza la microbiota. Al disminuir el estrógeno, las mucosas se vuelven más delgadas, sensibles y vulnerables a la acción de productos agresivos. En otras palabras, el hábito de lavarse en exceso no solo elimina la suciedad, sino también lo que la piel madura más necesita para funcionar correctamente. Por eso, muchas mujeres,
como doña Marisa y muchas otras atendidas por enfermeras, fisioterapeutas y ginecólogos, reportan que el olor empeoró después de usar más jabón, o que cuanto más me lavaba, más parecía que volvía el mal olor. La ciencia lo explica claramente. Cuando el pH aumenta, incluso solo medio punto, bacterias como Corynebacterium, Prevotella, Anaerococcus y Mobiluncus encuentran un entorno ideal para crecer y producir compuestos que el olfato humano percibe como desagradables. Cuando estos microorganismos se establecen, el cuerpo pierde rápidamente su capacidad natural para contenerlos, ya que deja de tener suficientes lactobacilos para regular el ambiente. Este punto también está directamente relacionado con los anteriores. Cuando una mujer permanece sentada en el inodoro durante mucho tiempo, la circulación se altera, la temperatura aumenta y existe riesgo de translocación bacteriana. Al usar toallas húmedas, aumenta la transferencia de microorganismos a la piel. Al usar ropa interior poco transpirable, crea un ambiente cálido y sofocante. Y si, además, aplica jabones fuertes, el cuerpo se encuentra sin alternativas. Es precisamente esta secuencia de pequeños hábitos, sumada al lavado excesivo, la que transforma un ligero olor en uno persistente. Esta es la verdadera revelación. El cuerpo no emite olor porque esté sucio, emite olor porque ha perdido su capacidad de protegerse. A partir de esta comprensión, empezamos a vislumbrar las primeras soluciones. El primer paso, según dermatólogos y ginecólogos especializados en el envejecimiento femenino, es restaurar el entorno natural, reduciendo el lavado, evitando perfumes, optando por productos con un pH fisiológico y permitiendo que el cuerpo recupere su microbioma. Esto no significa abandonar la higiene, sino transformar la idea de limpieza en algo que respete el equilibrio interno. Pequeños cambios en la rutina, realizados con constancia, permiten que los lactobacilos regresen, que el pH se estabilice y que la barrera lipídica se regenere, reduciendo gradualmente el olor. La ciencia es clara. Cuando se permite que el cuerpo funcione como debe, responde. Ahora que conoces todos los hábitos, comprendes los mecanismos que subyacen al olor persistente y sabes que la causa no es la falta de higiene, sino un desequilibrio biológico, puedes interpretar mejor las señales de tu cuerpo. Los expertos coinciden en que, al ajustar estos hábitos, especialmente el primero, las mujeres maduras pueden recuperar la comodidad, el bienestar y la confianza que creían haber perdido. El mensaje final es simple y contundente. Ahora que comprendes cómo funciona este proceso, puedes tomar decisiones más acertadas, proteger tu microbioma y permitir que tu cuerpo recupere el equilibrio. Si deseas seguir recibiendo contenido científico como este, suscríbete al canal. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.